más allá del entusiasmo, la situación que vivimos es crítica. Crecen las presiones sociales, la exclusión social, la desigualdad, al tiempo que crecen las presiones ambientales, la contaminación del agua, del suelo, del aire, al tiempo que crecen las presiones de gobernabilidad, en la capacidad de los gobiernos de gestionar esta complejidad y gestionar la sustentabilidad. Y esto la verdad es que crea para todos ustedes que trabajan en compañías en la Argentina y en otros países del mundo, crea una exposición de las empresas a riesgos sistémicos, riesgos muy complejos. Y déjenme darles un ejemplo. No les voy a decir en dónde queda esta plantación de madera. Es una plantación de madera sustentable, orientada a la exportación. Podría ser la plantación de madera que ha proveído esta estructura, pero no es. Ahora, esta es una plantación sustentable, quiere decir que hay mucho trabajo detrás de la certificación de la madera, de los sellos verdes, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que pasa? A la derecha del perímetro está la plantación, ¿sí? 40.000 hectáreas certificadas. Parte de la certificación es dejar algo de la tierra libre para la biodiversidad. Al otro lado del perímetro están las comunidades, con mucho crecimiento poblacional, con mucha pobreza, con mucho hambre, que miran del otro lado del perímetro y dicen, ¿por qué esta tierra no está siendo utilizada para crecer comida? Y entonces la compañía, que es muy sustentable en términos de la madera, encuentra un desafío que como sector maderero no sabe cómo responder. Y enfrenta el riesgo más principal, digamos, más importante de la industria de la madera, que es el riesgo de incendio intencional. ¿Sí? Ahora, este es el mundo al que nos enfrentamos. Es un mundo más complejo de presiones sistémicas, quiere decir multidimensionales. Ahora, lo que es interesante es que lo que esta empresa hizo, dijo, bueno, claramente para poder seguir operando en el tiempo voy a necesitar resolver este problema. Separó un poco de tierra para comunidades, involucró a pequeños productores de las comunidades en plantar arroz y en el transcurso de hacer eso se dio cuenta que podían crear un negocio nuevo y se convirtió, abrió toda una nueva unidad de negocios de exportación de arroz con un modelo inclusivo, socialmente inclusivo y ambientalmente responsable. Y yo creo que este es un muy buen ejemplo porque nos muestra que a medida que enfrentamos riesgos cada vez más sistémicos, la única manera de enfrentar estos riesgos como empresas es innovar en nuevos modelos de producción que tengan la sustentabilidad como el principal componente de su ADN. Entonces, lo que nosotros hicimos fue crear un modelo que permite abrir la mente de empresas, de líderes empresarios, de líderes políticos, a entender la complejidad creciente de un país. Y entonces miramos la seguridad alimentaria, cuánta hambre tiene la gente, miramos la estabilidad de la tierra, la deforestación, la degradación del suelo, los derechos de la tierra de las comunidades, miramos la exposición a riesgos climáticos extremos, la escasez de agua, pero también miramos la estabilidad fiscal, cuánto dinero tiene disponible el gobierno para implementar obras. Miramos cuestiones de energía, cuán intenso de carbono es la electricidad que se produce y cuán estable es esa provisión de electricidad. Miramos gobernabilidad, corrupción, fortaleza institucional de un gobierno para implementar las leyes que ya tienen. Y por último, datos de la población, de la educación y del empleo y el desempleo juvenil en particular. Y lo que decimos es, para mirar la sustentabilidad y entender los riesgos sistémicos que enfrentamos en diferentes países, es necesario tener una nueva mirada sobre la convergencia de estas presiones. Entonces, este gráfico muestra las 24 áreas de presiones, una serie de indicadores, en donde más es más presión. Y utilizamos esto. ¿Qué es lo que significa esto para las empresas? Esto es un ejemplo en Indonesia. Perdón, un segundito. En donde trabajamos con una serie de bancos que estaban financian por parte de su portafolio, digamos, grandes operaciones de aceite de palma, que como muchos de ustedes saben, está arrasando con selvas tropicales, pero también creando muchos conflictos sociales. ¿Por qué? Porque 40% de la producción de aceite de palma, que viene principalmente de dos países en el planeta, de Indonesia y Malasia,
El 40% está producido por pequeños productores que no tienen derechos de sus tierras, que no tienen acceso al crédito, y que la expansión industrial del aceite de palma naturalmente crea conflictos sociales muy, muy importantes. Entonces lo que hablamos con los bancos fue decir, sí, la deforestación es muy importante, pero es el conflicto de las tierras, es el conflicto social que va a crear riesgos a los bancos que financian a las compañías en los próximos 5 años. Y esto se va a escalar, porque la demanda global de aceite de palma para productos desde shampoo, que usamos nosotros, desde los jabones, desde alimentos, está creciendo. Y entonces pensamos, con esa misma lógica de entender el riesgo sistémico, ¿qué es lo que un banco puede hacer, gran banco comercial puede hacer, para crear nuevas soluciones de negocios, pero que resuelvan los problemas? ¿Sí? Y entonces empezamos a conversar sobre cómo sería crear nuevas líneas de crédito a escala que puedan proveer de crédito y financiamiento a estos productores. Pero claro, los productores no tienen los derechos de la tierra, o sea que no tienen colateral, no pueden tener el crédito. Y por eso es necesario que estos grandes actores puedan trabajar en alianza con aquellos actores que trabajan en el terreno, que son los emprendedores, que es gente como algunos de ustedes, que está experimentando con las soluciones sobre cómo, cómo resolver alguna de estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, imagínense si una institución financiera puede reentender los problemas de su contexto y repensar sus modelos de negocios para crear nuevas marcas, ¿cómo nos podemos imaginar los grandes bancos de la Argentina? ¿No? Cuando nosotros miramos la publicidad de los bancos en los diarios, cuando nosotros pensamos los mensajes, ¿qué es lo que las instituciones están diciendo? No en función de los slogans, sino en función de un entendimiento concreto y holístico, digamos, de las sociedades en las que operan, tanto para bancos establecidos como para bancos que quieren jugar en la Argentina del futuro, que están penetrando el mercado de la Argentina. ¿Cuál es la estrategia de estos bancos? ¿Cómo tienen que entender los problemas de la Argentina hoy y transformarlo en soluciones? Entonces, un poco realmente a lo que vamos es a la cuestión de cómo reenfocamos las marcas, cómo repensamos las marcas desde esta nueva posición. Y les voy a contar un segundo y último ejemplo que trabajamos hace poco, que es el chocolate suizo. ¿Sí? Y esta publicidad y estas marcas, estas visuales son muy familiares para ustedes. Ahora dijimos, ¿cómo se podrían reimaginar estas marcas? Bueno, nuevamente, lo primero que miramos es el contexto del país en el que operan estas grandes compañías, en este caso en Suiza, es llamativo, ¿no? Porque en Suiza el 80% del consumo de agua suizo se origina afuera de Suiza, 80%. ¿Cómo puede ser eso? Y es porque Suiza es una importadora neta de cereales y entonces está importando el agua de otros países que se usó para irrigar esos cultivos, ¿verdad? Y esto que es llamativo para los suizos y ya es en sí mismo, digamos, algo que rompe un poco los esquemas, para las compañías que dependen de esos commodities es un dato muy importante, esa dependencia global. Entonces lo que dijimos fue decir, bueno, de este 80%, la cocoa es el 16%. ¿Y cuáles son los países que están proveyendo a las compañías de este commodity sin el cual no se puede fabricar su producto, básicamente? Y nos encontramos que 2 países, Costa de Marfil y Ghana, proveen más del 50% del cocoa a Suiza. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa en Ghana y en Costa de Marfil? ¿Sí? Y lo que encontramos es que, nuevamente, una presión, una tormenta perfecta de presiones sociales, de pobreza, ambientales y de gobernabilidad, que convergen y que hacen que para las compañías sea muy complicado invertir en sustentabilidad. Y Costa de Marfil y Ghana proveen el 60% del cocoa global de la industria del chocolate. Tenemos ahí 1,5 millones de pequeños productores que viven en la absoluta pobreza, que sus chicos tienen que trabajar produciendo el cacao, que alimenta una industria de 9.000 millones de dólares global, que está creciendo porque los mercados emergentes, China, Indonesia, India, están despertando el sabor del chocolate y quieren consumir más. Y entonces, ¿qué pasa? Miramos un análisis de las principales compañías del mundo y dijimos, hay 700 millones de dólares
que las compañías están invirtiendo en responsabilidad social empresaria y, sin embargo, los principales analistas del mercado prevén que en 5 años va a haber una escasez global de cacao por la convergencia de pobreza, de cambio climático, de escasez de agua, etcétera, etcétera. Y encontramos una marca que por ahí algunos de ustedes conocerán, Divine Chocolates, es una marca inglesa, que juega el segmento de lujo de chocolate, ¿sí? Y esta empresa no solamente es fair trade, en el sentido de que paga un precio justo a los productores, pero eso ya no alcanza. Además, el 49% de las acciones de la empresa están en manos de los productores en Ghana. Los productores son dueños de una empresa de chocolate de lujo en Europa, ¿sí? Y miren a esta señora, que es una de las productoras de chocolate, qué contenta que está. Ahora, 1.5 millones de productores que proveen el cacao global nunca vieron un chocolate en su vida, o sea que ellos no saben qué pasa con el polvo de cacao que se exporta, ¿sí? Miren la diferencia. Entonces, en un contexto de mayor volatilidad, de mayor dependencia en un commodity que está en riesgo, una empresa que reimagina su modelo de negocios puede apostar a un futuro de mayor estabilidad y construye su marca a partir de un nuevo paradigma de negocios. Y eso es lo que me parece fundamental de este ejemplo. Ahora, cuando nosotros conversamos con Nestlé y con Lindt, las dos principales compañías suizas de chocolate, lo dijimos, bueno, por ahí no es tan realista pensar que los productores van a ser accionistas de Nestlé, pero hay algo que es muy realista en el corto plazo y es que Nestlé, con sus fondos de responsabilidad empresaria, puede invertir en nuevas marcas que compitan con Divine. O sea que hay una oportunidad para los negocios de nuevas marcas, mismo por las grandes compañías. Y aquí es un poco el salto que todos nosotros tenemos que dar. Hoy aquí hay montones de emprendedores en todos los sectores y también hay empresas. Y lo que necesita empezar a pasar es que necesitamos poder empezar a conectar estos modelos y estas marcas, ¿sí? Ahora, algo interesante es que cuando miramos cuáles son las 10 compañías de chocolates más grandes del planeta, una de las que encontramos es que Arcor es una de ellas. Entonces, nuevamente, digamos, ¿cuál es la estrategia cuando uno imagina las marcas de la Argentina? ¿Cómo repensamos esas marcas, los mensajes, las identidades, en función de una realidad cada vez más volátil y de una construcción real de un nuevo paradigma de sustentabilidad? Entonces, en diferentes industrias, en sectores industriales, en sectores financieros, cada compañía tiene la posibilidad, primero, de entender, digamos, cuál es su exposición de riesgos y vulnerabilidad y en función de eso tomar decisiones mucho más estratégicas de hacia dónde va una identidad, hacia dónde va una marca, en función de un modelo de producción. Entonces, cierro un poco con esto. Cuando miramos el mundo a través de esta nueva lente de mayor complejidad, empezamos a ver que la realidad es mucho más preocupante de lo que pensamos. Y el entusiasmo es muy importante y todo lo que estamos haciendo es fundamental, pero la dependencia de países y de empresas, de cadenas de valor cada vez más integradas globalmente, hace que las crisis de sustentabilidades, no que vienen en el futuro, que están ocurriendo hoy, tengan efectos muy importantes sobre una serie de compañías. Y en general sobre muchas más compañías de las que pensamos, porque muchas compañías en gran medida dependen de insumos de diferentes lugares. Y entonces, ¿cuáles son las 3, yo creo, por ahí ideas que me gustaría dejar con ustedes para los próximos 2 días? Primero es que es necesario comprender el contexto. Es necesario entender el país en el que opera una compañía, la sociedad en la que opera una compañía. ¿Cuáles son las trabas? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son las presiones de sustentabilidad que son fundamentales? Y a partir de eso es importante traer la creatividad en el plano de los modelos de negocios. Es entender qué cambios de modelos de negocios son necesarios, qué productos, qué servicios pueden ayudar a resolver algunos de estos problemas. Al mismo tiempo de crear soluciones de negocios, de crear negocios que son rentables, que son estimulantes. Y por último, construir las marcas en función de eso. Entonces, mucha gente, yo creo que hoy existe un poco un preconcepto que dice, no, pero las empresas no pueden ir a resolver problemas. Pero en realidad no es así, no es que las empresas tienen que resolver problemas que no tienen que ver con ellos.
Lo que es fundamental es que las empresas deben entender qué problemas tienen que resolver, reimaginar una compañía en función de eso y construir nuevas marcas que las posicionan para competir en un mundo mucho más volátil del siglo XXI. ¿Sí? Entonces yo estoy muy entusiasmado de estar acá con ustedes hoy. Me parece que he visto un poco desde afuera el evento de Sustainable Brands que hace Urban acá. Es realmente una de las cosas más interesantes que están pasando hoy en la Argentina en esta temática. Pero también es un poco la pregunta de qué vamos a hacer con todo esto, ¿no? Y estoy con muchas ganas de compartir los próximos 2 días con ustedes. Y bueno, que siga la función. Muchas gracias.